buenos días, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Démosle gracias a Dios en este hermoso día porque nos permite encontrarnos una vez más y unirnos espiritualmente para adorarle, para darle las gracias y para escuchar su preciosa y su poderosa palabra. Tal vez muchos de nosotros sepamos de memoria este salmo. El Salmo 23, donde el Señor nos dice que Él es nuestro pastor. Entonces, hagámoslo juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Allí donde estamos, por favor, cerremos nuestros ojos y hacemos oración. Padre Santo, hoy como iglesia una vez más nos unimos, entregándote cada una de nuestras vidas, las vidas de nuestra familia, Señor. Padre Santo, gracias por nuestra amada iglesia, por la vida de nuestros pastores. En este momento, Señor, queremos colocarnos a cuenta contigo, suplicándote a ti, por favor, perdones todos y cada uno de nuestros pecados. No queremos que haya algo que interrumpa este momento de comunión contigo. Por eso te clamamos a ti, Señor, por tu misericordia, por tu favor y tu gracia, Señor, que nos concedes. Bendito Rey, te entregamos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor. Que todo pensamiento vaya cautivo en obediencia a la cruz de Cristo Jesús. Que de nuestro corazón, Señor, salgan pensamientos positivos, palabras, Señor, que afirmen, Señor, tu verdad. Bendito Señor, guarda nuestra vida, Señor, guarda, Señor, nuestro caminar. Y te entregamos a ti, Señor, esta hermosa canción con la cual reconocemos, Señor, que tú eres un Dios de imposibles, que tú, Señor, eres un Dios imparable, que tú, Padre Santo, has sido fiel, has sido justo, Señor, has sido bueno con cada uno de nosotros. Y aún más, Señor, porque tú nos amas con amor eterno y muchas veces, Señor, nos has dado mucho más de lo que nosotros merecemos. Por eso, Señor, te damos a ti las gracias, la gloria y la honra, Señor. Y unimos nuestras voces, Señor, en una sola como iglesia para adorarte a ti y para darte las gracias, la gloria y la honra que a ti te pertenecen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eres alabado, eres exaltado. Tu nombre levantamos
hermosa canción, recordemos en Jeremías 32:27 lo que el Señor nos dice. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Allí donde estás, por favor, cerremos nuestros ojos y vamos a orar de nuevo. Padre Celestial, te damos infinitas gracias. Conocemos, Señor, que no hay nada imposible para ti, pues tú, Señor, has contestado nuestras oraciones, has tenido cuidado de nosotros, y nosotros, Señor, tus hijos, hemos podido ver tu actuar, Señor, hemos podido ver tus milagros y tus prodigios, no solo en nuestra vida, Señor, sino en la vida de nuestra familia y nuestros hermanos de la fe. Gracias porque tú eres ese Dios imparable y ese Dios de imposible, Señor. Gracias porque contamos contigo, Señor. Bendito Rey Celestial, gracias por tu preciosa y tu poderosa palabra. Hoy, Señor, declaramos que seremos transformados por ella. Gracias porque esta palabra tuya es luz en nuestro camino, Señor, lámpara a nuestros pies. Bendice la vida del predicador para que sea todo de ti y nada de él, para que tus pensamientos sean los suyos y para que tu mensaje, Señor, llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor, y lo recibamos en obediencia y en amor a ti. Para ti, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenos días, que el Señor te bendiga. En esta mañana vamos a hablar acerca de vivir la vida imposible. Todos tenemos una noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Seamos cristianos o no, todos tienen un sentido moral. Algo que nos lleva a determinar lo correcto de lo incorrecto. Hay una ley universal moral. Por ejemplo, en todas las culturas el asesinato está mal. En todas las culturas robar está mal. Y esto es lo que la Biblia plantea, que Dios ha puesto una ley en el corazón del ser humano. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. Tenemos una ley que ha sido escrita en nuestro corazón. Nos acusa si hacemos lo malo y nos defiende si hacemos lo bueno. Una vez que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, que tenemos la gracia de Dios en nosotros, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de seres humanos, no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se engrandezca o se enorgullezca, sino que es un regalo de Dios. Y entonces tenemos esa ley en nuestro corazón y tenemos este regalo que Dios nos ha dado, que por gracia y por fe somos salvos. Un regalo inmerecido, algo que no nos merecíamos, Dios nos lo dio, nos dio esa gracia. Y hay una consecuencia lógica cuando hay una persona que te ama tanto, una persona que te cuida, que te da absolutamente todo, que te protege, que te provee, y que, aunque estábamos muertos en delitos y pecados, Él mismo decidió salvarnos y darnos este don maravilloso y darnos la vida eterna juntamente con Jesucristo. Entonces hay una consecuencia lógica, hay una gratitud hacia esa persona que nos ama tanto y que nos ha dado tanto. Y esa consecuencia lógica es querer agradar a Dios. Los seres humanos queremos agradar a Dios cuando lo conocemos. Como cristiano, ¿quieres agradar a Dios? Claro que quieres agradar a Dios. Y para poder agradar a Dios hay que cumplir con esos mandatos, con esa ley que ha sido puesta en nuestro corazón. Uno quiere cumplir con esa ley.
Pero esta ley es muy exigente. Es tan exigente que es una ley que es divina. Y su punto de exigencia es del nivel de Dios. Es nivel máximo. No hay un nivel superior, es del nivel de Dios. Y es así porque esta ley está determinada por la naturaleza de Dios. Ahora, como cristianos nos enfrentamos a esto. ¿Cómo hago para agradarle a Dios de esto? Cumpliendo lo que Él dice, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo sus mandatos. ¿Cómo vivir esa vida? Entonces uno empieza a pensar, dice, no, entonces me voy a esforzar, Nos gusta pensar que somos fuertes, nos gusta pensar que podemos con los retos. Qué chévere que cuando te dicen, te pongo este reto, y uno dice, listo, yo lo hago. Y los retos que se nos colocan delante decimos, podemos vencerlos, somos fuertes para vencer estos retos. Así que llegamos a creer que depende de nosotros esforzarnos y dar lo mejor de nosotros para vivir una vida que le agrade a Dios. Este pensamiento suena lindo, pero este pensamiento se basa en nuestro orgullo y se basa en nuestra propia fuerza, y nuestra propia fuerza es limitada y también es insuficiente. Las personas que entrenan en el gimnasio, que hacen peso, los que hacen calistenia, los que se dedican a levantar pesas, no recuerdo el nombre, ellos de pronto pueden levantar más peso que los demás, y de pronto las personas que conocen saben cuánto peso pueden levantar. Si te dicen, tú puedes levantar 1 libra, y tú piensas 1 libra de arroz, 1 libra, dices, puedo. 1 kilo, claro, lo puedo levantar, dices, en mi propia fuerza lo puedo hacer. 2 kilos, sin problema. 3 kilos, no hay problema. 10 kilos, lo podemos hacer. Una arroba, y dices, lo puedo levantar. Un bulto, claro, lo puedo levantar, tengo la fuerza. De pronto 80 kilos, que sería cargar a otra persona, y hay personas que dicen, sí, lo puedo hacer. 120 kilos, entonces ya empiezas a pensar, ¿será que puedo? Si entreno, yo creo que lo logro. Lo puedo lograr, es un reto que puedo lograr. 150 kilos, ya empiezas a pensar. 180 kilos, y entonces de pronto un fisiculturista dice, yo puedo. Y ya te empiezan a decir, 200 kilos, 300 kilos. ¿Eres capaz de levantar algo así en tu propia fuerza? 1000 kilos. Pongamos 10.000 kilos. ¿Hay un ser humano que es capaz de levantar 10.000 kilos en su propia fuerza? Y de pronto, en ese sentido, muchas personas quieren vivir la vida cristiana, es decir, yo puedo vivir la vida cristiana en mi propia fuerza. Yo puedo hacerlo. Pero uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Uno tiene que ser consciente de sus capacidades. Vivir esa ley es algo que humanamente es imposible. La fuerza del ser humano no alcanza. La Biblia dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, en mi propia carne no mora el bien. Si no mora el bien, es que en mi propia carne mora el mal. Y en mí tampoco está hacer el bien. Mi naturaleza caída no me permite que por mi propia fuerza, que por mi propia naturaleza, viva la vida cristiana. No me lo permite. Y volviendo al ejemplo, es más fácil levantar 10.000 kilogramos con fuerza física que vivir la vida cristiana en tu propio esfuerzo, en mi propio esfuerzo. Es imposible. No se puede vivir la vida cristiana. Esa ley es tan divina y es tan máxima que mi injusticia se queda corta para vivir en ella. Otra idea que tenemos acerca de vivir la vida cristiana es dejar que Dios nos ayude. En efecto, Dios nos ayuda, pero cuando nosotros basamos la vida cristiana en que somos nosotros quienes van a tomar las decisiones y que Dios es nuestro ayudante, Dios no toma el primer lugar, Dios lo estamos relegando a un segundo, tercero o cuarto lugar. Es un ayudante más, no es un protagonista de nuestra vida. Entonces,
de esta forma sigue siendo imposible vivir la vida cristiana, porque es una decisión basada en el orgullo, es donde primero soy yo, luego está Dios. Cristo entró en nuestros corazones como Señor y Salvador, no como ayudante. Su rol es un rol superior. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En la cultura judía, cuando se habla de Señor, se refiere precisamente a eso, señorío, el Señor de la casa, la persona que tiene más autoridad, la persona más importante a quien hay que obedecer, el que tiene el mandato, el que manda. En este contexto es en el que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. El Señor, ¿de qué? De mis pensamientos, el Señor de mi voluntad, el Señor de mis sentimientos. Ese es Dios. Es el que manda. Así que, bueno, entonces, ¿cómo vivo la vida cristiana? ¿Cómo se puede vivir la vida cristiana? Realmente vivir la vida cristiana en la fuerza humana es imposible, o teniendo a Dios solamente como un ayudante es algo imposible. La fuerza humana es limitada y es insuficiente. Solo una persona es capaz de vivir la vida cristiana, y esa persona es Jesús. Jesús es el único que tiene el poder para vivir la vida cristiana, porque su fuerza realmente es infinita y es ilimitada. Solo Jesús puede vivir en ese nivel. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Jesús sí puede y yo no puedo. Entonces, ¿cómo hacemos? Realmente esto tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, tiene que ver con nosotros bastante. El apóstol Pablo decía lo siguiente, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana es donde realmente hemos muerto. Nuestro pecado ha sido crucificado con Cristo, hemos muerto y ya no vivimos nosotros. En esa vida cristiana donde hemos muerto a nuestro pecado, donde hemos muerto a nuestros deseos, a nuestras pasiones, entran estas preguntas. ¿Un muerto tiene decisiones? No. ¿Un muerto tiene pensamientos? No, no te da una opinión, nunca. ¿Un muerto tiene emociones? No. Trata de asustar a un muerto, no puedes. Trata de hacerlo enojar, no puedes. Sin embargo, nos aferramos a vivir nosotros a nuestra manera. Esta es la lucha cristiana. Es una lucha interna por el control. Cuando ejercemos el control ocurre lo que hablamos anteriormente, que dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, cuando decidimos vivir a nuestra manera, en mi carne no mora el bien. O sea, si no mora el bien, pues mora el mal. Y si no quiero hacer el bien, quiero hacer el mal. Esta es la realidad cuando nosotros queremos tomar el control y vivir la vida a nuestra manera. La cuestión es dejar que Cristo viva en mí, así como lo describe el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto era algo que Jesús decía que iba a ocurrir con los hijos de Dios. Jesús decía, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto se lo decía Jesús a sus discípulos. Recordemos que los discípulos en ese momento de la historia lo que hacían era dejar sus casas, irse a vivir con el maestro, y donde fuera el maestro, allí estaban. ¿Quién estaba morando con ellos? Jesús. Jesús estaba morando con ellos, dice, pero le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre en vosotros y yo en vosotros. Esta es la promesa que Él nos había dado, que Él iba a venir a ser morada en nosotros. Y nos dejó el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación. Son las arras, la garantía que tenemos. Es ese sello de
garantizado nuestra salvación. El Espíritu Santo mora en nosotros, Cristo mora en nosotros, Dios mora en nosotros, pero tenemos la opción de alimentar nuestra carne o de dejarla morir. Y de dejarla morir se hace por medio del Espíritu Santo. Como caso de estudio podemos ver Romanos 8 del 5 al 14. Sin embargo, por cuestiones de tiempo de la prédica vamos a leer solamente el versículo 13 al 14. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para dejar que Cristo viva en mí, tengo que hacer morir las obras de la carne. Tengo que bajar mi orgullo e irlo apagando y dejar que Cristo viva a través de mí. Por el Espíritu voy haciendo morir las obras de la carne. Esto es dejar que Cristo tome los pensamientos, tome las decisiones y tome las emociones, que se enseñoree tanto de mis pensamientos como de mis decisiones como de mis emociones. La mente de Dios es sobrenatural, es ilimitada, y es poderosa, y tenemos acceso a la mente de Cristo. La tenemos al alcance por la disposición de Dios mismo. Dios así mismo lo quiso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos este recurso a nuestro alcance. Qué bueno poder utilizar una mente ilimitada, una mente tan poderosa. Alguien que toma las decisiones correctas, poder usar esas decisiones correctas. Y está a nuestro alcance. Pero nuestro ego nos lleva por nuestra propia decisión a no me quiero morir, no quiero dejar de tomar mis decisiones. Nos lleva a tomar decisiones en nuestra propia mente y no con la mente de Cristo. Debo dejar que Cristo tome mis pensamientos. Digamos, el pensamiento del ser humano es de esta manera. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no busca que ninguno haga lo malo. Dios no incita a que nadie haga lo malo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios malos pensamientos es atraído y es seducido. Los pecados surgen de estos malos pensamientos. Un pensamiento malo y jugueteamos con él y fantaseamos con él y con ese pensamiento malvado y terminamos seducidos con esa maldad de tanto jugar con ese pensamiento hasta el punto de caer en pecado. ¿Cuántas infidelidades ocurren de esa manera? ¿Cuántos robos han ocurrido de esa manera porque se ha fantaseado con estos pecados, se han fantaseado con estos pensamientos, hasta llegar a ese punto? Y muchas veces decimos, no, es que yo tomo esto y voy a ir hasta el bordecito del precipicio y no lo voy a cometer y no voy a cometer pecado, pero llegado a ese bordecito está tan seducido y está tan seducido que uno no tiene necesidad de que lo empujen, uno se lanza de cabeza por ese precipicio a cometer pecado. Hasta allá nos llevan nuestros propios pensamientos. Para dejar que Cristo controle nuestros pensamientos, es necesario un cambio profundo. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación no solamente es cambiar una pieza, cambiemos un pensamiento, cambiemos 2 pensamientos, no. Cuando nosotros queremos renovar un equipo, ya sea un computador, tú dices, bueno, voy a cambiar mi computador, voy a comprar un computador nuevo. Tú no solamente cambias el teclado y dices, ya renové mi equipo. O le cambias la pantalla y dices, ya tengo equipo nuevo. Porque no sería realmente una renovación. Sería un cambio de una pieza. Una renovación es cuando tomas todo el conjunto, lo desechas y lo sustituyes por uno completamente nuevo. Y en este sentido es lo que tiene que ocurrir con nuestros pensamientos. Tiene que ocurrir que tomas tus pensamientos, los desechas por completo y tomas los pensamientos de Cristo.
y reemplazas completamente esos pensamientos. Esa es la renovación, no conformarse a este siglo. Y renovar nuestro entendimiento es complejo, es muy complejo, porque el orgullo nos juega malas pasadas. Cuando nosotros decimos, claro, yo quiero servir a Cristo y quiero tomar los pensamientos de Cristo, suena muy bonito y quiero hacerlo. Maravilloso, porque todos queremos hacerlo. Porque sabemos lo valioso que son los pensamientos de Dios. Sabemos, bueno, intuimos cuán valiosos son y cuán importantes son. Pero el orgullo nos juega unas muy malas pasadas. Hay muchos temas de los que podríamos hablar en cuanto a esto. Uno de estos temas puede ser el perdón. Porque cuando te han ofendido y te han tratado mal, lo que tu ego quiere hacer es responder de la peor manera, pagarle mal por mal y tratar mal y no quieres perdonar. Y muchas veces se resiente tu corazón y dices, no quiero perdonar. Y no quiero perdonar y no voy a perdonar porque es que me hirió, me ofendió y me hizo algo terrible. Es más, quiero venganza. Esto es lo que te dice el mundo también. No te dejes, no sea pelee, no se deje. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Cuál es la mente de Cristo? Él nos da el más grande de los ejemplos, que siendo nosotros pecadores, que siendo nosotros quienes la ofendimos, Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y nos podría haber condenado sin problema, porque Él es justo. Pero no envió a Jesús a condenar al mundo. Dijo, ustedes me ofendieron, no importa. ¿Saben? Voy a perdonarlos, voy a restaurarlos. El perdón tiene muchas fases, necesita arrepentimiento, necesita restauración, necesita garantías. Un arrepentimiento genuino que garantice que no haya una repetición. Jesús nos perdonó, Dios nos incita a perdonar. Y cuando tomamos esos pensamientos contra los nuestros, es difícil morir a nuestros propios pensamientos. Es muy difícil porque nos aferramos a ellos. Pero si por el Espíritu hacemos morir estos pensamientos de la carne, viviremos. Y entonces Cristo va a tomar forma en nosotros. Y el perdón va a llegar a nuestro corazón. Tópicos difíciles. El homosexualismo. Cuando se habla de homosexualismo hoy en día, por ejemplo, te dicen, no, es que es algo normal. Y te dicen, si lo que pasa es que tú no lo entiendes y debes ser homofóbico porque el homosexualismo es algo normal, estos tiempos han evolucionado, estos tiempos han cambiado. Pero cuando te vas a la palabra de Dios y te vas a la Biblia y te encuentras que Dios no aprueba el homosexualismo. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y te dicen, bueno, ¿qué te pesa más? ¿Te pesa más lo que Dios dice o lo que dice el mundo acerca del homosexualismo? Otro tema bastante complicado cuando hablamos acerca del aborto. Son temas que son muy espinosos y que levantan mucha polémica. Ideas que dicen, es su cuerpo, es su decisión. Tú eres hombre, no te metas. Y si no lo aceptas, eres un indolente y un intolerante. Y cuando vamos a comparar eso con lo que la Biblia dice, antes de que te formase en el vientre te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. También dice, no matarás, no asesinarás. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y entonces tomas esto, el pensamiento de Dios, o lo que tú piensas muchas veces. Y hacer morir lo que uno piensa cuesta. Son unos cuantos temas.
si hablásemos de política, más de uno se va a espinar y va a decir, wow, no, ese tema no me lo toques. Si hablamos de ídolos, si hablamos de cosas íntimas, de cosas que hay en lo profundo de nuestro corazón, y vamos a tener que compararlos con lo que Dios dice. Cuando decimos yo quiero manejar mi economía, Dios te dice, mira, hay un principio que se llama diezmo. Tú dices, no, es mi plata, la manejo yo. Es difícil morir esa parte. Y entonces esos pensamientos tienen que empezar a cambiar, tienen que empezar a renovarse. Hay que sacar lo viejo y traer lo de Cristo, que es mejor. Dejar que Cristo tome las decisiones. Te recibo como Señor y Salvador. Así que ahora tú tomas las decisiones. Así que si Cristo toma las decisiones, Cristo es responsable. Bien. Esto va muy ligado a los pensamientos de Cristo. Las decisiones se toman en consecuencia de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. Le voy a contar con una anécdota. Recuerdo cuando di la primera o segunda charla en la iglesia, en el grupo de jóvenes. Yo era un muchacho muy joven y recuerdo que tenía que hablar acerca de Proverbios 15:1, que dice: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y tenía ese papel en blanco y no sabía qué escribir, no tenía ni idea de cómo escribir ni cómo abordar ese tema. Hasta ahora me acuerdo de ese versículo se quedó impregnado en mi cabeza. ¿Por qué? Porque ese versículo es un pensamiento de Dios. La blanda respuesta quita la ira, hace que esa ira se vaya apagando hasta que se extingue. Pero la palabra áspera es como echarle fuego al fuego, hace que se encienda el furor, o sea, no es ira, es mucho más grande que la ira. Y en ese entonces, yo recuerdo que yo hacía deporte y quería cierto uniforme para hacer deporte. En ese entonces mi papá me había prometido comprarme ese uniforme. Y con mi papá la relación era buena, pero peleábamos mucho. Había muchas peleas. Nos molestábamos mucho el uno al otro. Y usualmente yo solía molestarlo más fuerte cuando me molestaba. Y cuando yo veía que lo había ofendido, que lo había hecho sentir mal, ahí me quedaba satisfecho. Cuando ya lo veía que él ya no tenía ganas de seguir molestando ni peleando, entonces ahí yo me quedaba satisfecho. Y ese era mi yo, queriendo ser fuerte, imponerme y tratarlo mal. Pues viene este versículo en mi vida, viene este versículo en la iglesia, y estoy preparando la charla. Y en esa semana mi papá empezó a molestarme de la peor forma posible. Empezó a decirme cosas y a molestarme. Y yo ya le iba a contestar, dije, ahora sí le contesto de la peor manera. Y cuando le iba a contestar, este pensamiento, esta palabra de Dios llegaba a mi mente. La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Y por dentro me ardía, me dolía, yo no me quería, no, es que a mí no me humilla, a mí no me trata así. Y por dentro ese ego queriendo vivir y queriendo salirse y queriendo contestar de la peor manera. Y me dolía no contestarle. Pero no lo hacía porque decía, la palabra áspera hace subir el furor, la blanda respuesta quita la ira. Iba, lloraba, preparaba la charla y le decía a Dios, Dios, me duele, me ofende, me da rabia. Y a pesar de lo que tú dices, míralo como se pone y se me burla y me trata tan mal. Con los días se me empezó a hacer más fácil. A los días ya no sentía molestia. Él me decía de todo, veía que él se enojaba tratando de hacerme enfadar. Y yo ya no sentía nada. Y preparando esta prédica me doy cuenta de muchas cosas que pasaron allí. Me di cuenta que en ese momento yo ya había muerto a esa parte de orgullo.
a esa parte de ese ego, porque mi ego quería contestar, pero un muerto no se ofende, un muerto no tiene orgullo. Había muerto a esa parte de mi ego. Y lo mejor de todo, estaba siendo reemplazado por los pensamientos de Cristo y Cristo había empezado a tomar las decisiones. Y cuando me venía a molestar, entonces yo ya no le contestaba mal. Y no le contestaba hipócritamente, le contestaba sinceramente. Tranquilo, papá, no te preocupes, te quiero mucho, te amo. Más o menos, creo que esas eran las respuestas, no recuerdo las palabras exactas, pero le contestaba de muy buena manera y de muy buena gana. Al punto que mi papá me dijo, pues el uniforme que yo te había prometido, ya no te lo voy a dar. Yo, tranquilo papá, no te preocupes, el que hace deporte soy yo, el uniforme no hace deporte, entonces no te preocupes, gracias de todas formas, pues en otra ocasión será. Y mi papá, frío y con ganas de ofenderme. Seguí haciendo la charla, eso cambió en mi corazón y me di cuenta de, wow, dejas vivir a Cristo, por medio del Espíritu haces morir las obras de la carne. ¿Por qué? Porque estaba preparando la prédica, estaba estudiando, estaba conociendo lo que Dios decía y lo estaba poniendo en práctica, y entonces Cristo empieza a tomar esas decisiones y son unas decisiones impresionantes. Pasan los días y mi papá me dice, hijo, quiero hablar contigo, hijo, perdóname, he hecho mal. Le dije, papá, no te preocupes, no hay ningún problema. Y me dijo, es más, te voy a comprar el uniforme que te había prometido. Y yo, gracias papá, wow, increíble. Esto es lo que pasa cuando uno deja que Cristo viva en uno. Si sigue viviendo mi ego, ¿qué hubiera pasado? Seguimos peleados, nos seguimos tratando mal, lo sigo ofendiendo, lo sigo tratando mal, me siento mal yo, se siente mal él, y me quedo sin uniforme. ¿Qué pasa cuando dejas vivir a Cristo en ti y que tome las decisiones? No te sientes mal, te sientes tranquilo, sientes paz, contestas con amor, contestas con bien. Me amistó con mi papá, cambió la relación. Y aparte, me dieron el uniforme. Qué impresionante es cuando dejamos que Cristo viva a través de nosotros. Y en ese sentido, tenemos que hacer morir las obras de la carne en nosotros mismos. Tenemos que morir a nuestro propio ego. La única forma de vivir la vida cristiana, una vida cristiana verdadera, es morir a nosotros mismos. Me falta mucho. Toda la vida estaré en estas, hasta que Cristo venga. Y esta es la lucha que tenemos los cristianos. Así que tenemos que dejar que Dios tome el control. Tenemos que dejar que Cristo viva a través de nosotros. Para terminar, solamente Cristo puede vivir la vida cristiana. No es en nuestra propia fuerza. No es Cristo un ayudante. No, es el Señor. Él es el que va a gobernar y vivir a través de nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nuestro entendimiento tiene que ser cambiado, rotundamente, cambiado. No quitado una partecita, tiene que ser cambiado por completo y renovado por el pensamiento de Cristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor los bendiga y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por lo que nos enseñas, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque has enviado tu Espíritu Santo y somos templo del Espíritu de Dios. Te damos gracias porque nos enseñas a morir a nosotros mismos y a vivir para ti, a dejar que tú vivas en nosotros, que tú tomas las mejores decisiones y nos haces felices, Dios. Queremos, Papito Dios, realmente morir a nuestro ego y dejarte vivir en nosotros. Queremos que por el Espíritu seamos renovados constantemente. Te damos las gracias por esta tu palabra, te pedimos por este día, Dios, por todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, por toda esta situación que está ocurriendo. Te pedimos tu protección,
Te pedimos tu señorío en nuestra vida, tu señorío en nuestras decisiones. En el nombre de Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. El Señor te bendiga.